es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, el único camino. Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, camino de verdad, Jesús es mi Salvador. Aquí comienza Cadena Vida, una producción de la Iglesia Jesús es mi Salvador. Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, el único camino, Jesús es mi Salvador. Y a partir de este momento compartiremos una hora de mucha, pero muchísima bendición. Jesús es mi Salvador. Para comunicarse con la Iglesia Jesús es mi Salvador, podés hacerlo a través de los siguientes números. 2-406-8998. 2-406-8998. O mensajes de texto al 094 47 11 00. Para realizar tu petición, consulta Consejería Pastoral. Esto es Cadena Vida. Muy, pero muy buenos días, que Dios los bendiga a todos. Quien les saluda es el apóstol José Luis Carolio y bueno, esta oportunidad es para informarle, para comunicarles y transmitirle que estamos dando inicio este viernes y todos los viernes en 3 horarios en el Templo Central a las 10, a las 15 y a las 19 horas de un discipulado de capacitación ministerial. Este discipulado se ha denominado y se denomina Haz de tu hijo un rey y tiene que ver con los propósitos y los planes de Dios para su iglesia en este tiempo. Dios te ha llamado para reinar, Dios te ha llamado para que uses su corona, Dios te ha llamado para que puedas estar ocupando el lugar que Él ha soñado para ti y creo que estas clases, tu discipulado, estas enseñanzas que Dios nos permite poder transmitir serán muy importantes y muy edificantes para tu vida. Por eso te esperamos, te espero. Personalmente vamos a estar los viernes a las 10 de la mañana, a las 15, a las 19 horas. El seminario, el estudio es totalmente gratuito y solamente venga con la gana de poder ser discipulado para que Dios esté proyectando sobre tu vida el plan divino y maravilloso que Él ha soñado para ti. Que Dios te bendiga. Te espero todos los días viernes a las 10, a las 15 y a las 19 horas en el Templo Central, 8 de octubre, 4186. Dios lo bendiga. ¿Cuál es el nombre que usted va a pronunciar? El nombre es Jesús. Direcciones y horarios del Ministerio Apostólico y Profético Jesús es mi Salvador. Iglesia del Cerro, en Montevideo, Cuba 3960, esquina China, días martes, jueves y sábados a las 15 horas. En El Cordón, Eduardo Víctor Aedo, 1990, esquina República, con reuniones día lunes, miércoles, jueves y viernes a las 10 y a las 15 horas. Días sábados, manantiales de vida a partir de las 15 horas. Iglesia en Maroñas, Francisco Echagoyen 4801, esquina Carreras Nacionales, con reuniones los días martes, jueves y sábados a las 15 horas. En el departamento de Canelones, Pando, los días martes, jueves y sábados a partir de las 15 horas en la esquina de Correch, esquina Piovene, 5 esquinas. En Villa Alegría, calle Ciclamor 346, esquina Lolapachos, allí los días martes a las 9 horas y jueves y sábado a las 17 horas. En el balneario de San Luis, Cesario Berizo, esquina Diagonal Cuba, a partir de las 15 horas los días lunes. Estas son las direcciones del Ministerio Apostólico y Profético Jesús es mi Salvador, sus anexos. Dirección y horarios del Templo Central del Ministerio Apostólico y Profético Jesús es mi Salvador. Reuniones
día martes a días sábados a las 15 horas. Domingo, 9 de la mañana y 17 horas. Reuniones especiales los días miércoles a las 19 horas de intercesión y los días viernes discipulado con reuniones a las 10 de la mañana y a las 19 horas también. Que Dios lo bendiga y los esperamos para poder estar recibiendo más y creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga. Yo venía a los discipulados y me reenojaba, porque él hablaba de la comunión. Los últimos discipulados era comunión. Y digo, me metía tirando palos. Perdón, apóstol. Pero, ¿por qué? Porque yo digo, si yo tengo comunión, venimos con gente a la iglesia. ¿Sí o no? Él hablaba de comunión y nosotros veníamos con 50, 60 a la cena de pacto. Yo digo, estoy tranquilo, yo tengo comunión. Que él no lo vea. Mañana venimos con 30, 40 y algunos no vinieron, pero con 40 al día de comunión. ¿Eso es comunión? ¿Vale? Eso es comunión. Venir a los congresos es comunión. Claro que es comunión, pero muchas veces disfrazada de hipocresía. Porque cuando yo rompo el vínculo espiritual, ¿qué es lo que me une? ¿Se está entendiendo? Diga conmigo, el vínculo espiritual. No de palabra, ni de honra, de ofrenda, de diezmo, porque muchas veces lo hacemos porque sé que lo tengo que hacer y si no diezmo hay maldición. El libro de Proverbios dice, capítulo 3, verso 7, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y haz el bien, y se recrearán tus huesos, o tendrás medicina tus huesos. Cuando usted ora, cuando usted tiene comunión con Dios, cuando usted trae los diezmos, pero su interior hay insatisfacciones, es porque tal vez yo rompí el vínculo. Yo oré mucho tiempo, oraba nomás, porque le decía, Señor, perdí el vínculo, rompí el vínculo. No escuchaba más, haz de tu hijo un rey. Ya no escuchaba más las prédicas de los domingos. Ya no me interesaba tanto si él viajaba, yo le sacaba los pasajes, pero no había un vínculo. Mi esposo me decía, ¿por qué estás despierto? Porque ellos viajaban y yo estaba despierto cuando él viajaba. Porque yo tenía siempre mi teléfono prendido. Porque yo sabía que siempre el primero que acudía cuando pasaba algo era a mí. ¿O no, apóstol? Y en muchas madrugadas yo estaba despierto esperando esos mensajes o esa llamada, o que alguien dijera, ya llegó. Pero últimamente yo agarraba, le ponía el modo avión. Pero no era solo por él, no, ya estaba. Porque digo, mañana tengo que levantarme a orar. ¿De qué sirve tener comunión con Dios si mi vínculo se rompió? ¿Sabe por qué se separan los matrimonios? Porque no es que hoy se pelearon y digo, ya no estoy más con vos. Porque mucho tiempo antes, en su espíritu, rompieron el pacto. Se separaron mucho tiempo antes que uno o el otro se fue de la casa. ¿Se está entendiendo? Rompe el vínculo. Y yo quiero hablar de eso. Tú no puedes tener, ni yo puedo tener comunión con Dios. La podemos tener. Puede haber, Dios te puede ministrar. Pero pregunto, ¿tienes paz en tu corazón? ¿Hay paz en tu espíritu? Si es roto el vínculo, tú que has venido de tan lejos y has gastado y has traído tus honras, tus diezmos, tus ofrendas, tu pacto, y no eres el hombre de Lucas de San Juan capítulo 15, apegado a la vid. Yo me sorprendía y decía, ¿cómo puede ser que Francisco el apóstol Walter, el apóstol David, que viven lejos, el apóstol José Luis, ellos estaban tan fervientes por haz de tu hijo un rey? Y yo que estaba a 20 minutos, no tenía tanto interés. Diga conmigo, la rebelión es un pecado de muerte. Que solo sabe cómo empieza. Yo lo haría un poco mejor.
Yo a la organización del Congreso le cambiaría esto, porque esto no me gusta. Y está bien. Hay cosas que se nos van de las manos. ¿Sí o no? No es lo mismo hacer un congreso para 20 que hacer un congreso para 700, 800 personas que vienen de afuera. Hay cosas y detalles que se pasan. Pero cuando nosotros empezamos en nuestro espíritu, yo lo hago mejor, yo lo haría de esta forma, no nos estamos dando cuenta que Satanás está como un león rugiente queriéndonos devorar y toma cada palabra que nosotros tomamos. ¿Sabe qué determina eso a dónde nos lleva? En el tiempo o en los años, a caer en el patio de Herodes. Tiempo atrás tuve un sueño, no hace mucho, antes que él me mandara a llamar. Porque no había forma. Y él en el sueño, el apóstol Buzo me dice: vos, Juan Pablo, estás fuera de la paternidad. En el sueño. Y ese sueño me marcó. Pero yo seguía caminando porque estábamos creciendo. Estábamos bien económicamente dentro de todo. Estamos siendo sostenidos por Dios. Pero el vínculo se había roto. La rebelión, no le voy a robar tanto tiempo, entra cuando usted y yo decimos que lo podría hacer mejor. Le pregunto algo: ¿cuántos tienen revelación? Levánteme su mano y sea sincero. ¿Para qué quiere la revelación? Usted dice: no, pastor, ojo apóstol, yo la revelación es para impartirle a mis hijos ministeriales, para que vivan en el propósito, para que las vendas de los ojos se le abren y tengan la bendición de Dios. ¿Es bíblico o no? Es bíblico. Pero muchas veces tenemos otro tipo de revelaciones. Sueños, orar por fulano, orar por sultano. Vemos cosas, o Dios nos hace ver cosas, porque no todo se lo revela. Cosas que tal vez no se están haciendo bien, porque es lógico, es normal en una casa o no. Pero esas revelaciones, cuando Dios nos muestra que hay cosas que tal vez no se están haciendo, porque no hay tampoco un apoyo nuestro, y alguien solo no puede gobernar todo. Esas son las revelaciones de Dios. Escuche, ¿para qué oremos? ¿Para qué intercedemos? ¿Para qué ayunemos? ¿Para qué clamemos? Y para que cubramos la desnudez muchas veces del Padre. Hace meses atrás el apóstol Walter se anticipó a todo y me dice: nosotros entramos en tiempo de ayuno. No me deja mentirlo, no recuerdo para qué fecha fue. Estamos orando por el padre ministerial porque hay ataques satánicos que lo están queriendo destruir. Y él se anticipó y me dice: pero no es de afuera de la iglesia, son hechicerías que no es de afuera de la iglesia, son palabras soltadas. Antes de octubre, fue un mes antes de octubre, ellos estaban ayunando, Salta estaba ayunando y orando, intercediendo por el apóstol. ¿Sabe que muchas veces la hechicería más grande está dentro del pueblo de Dios? ¿Sabe por quiénes? ¿Quiere que se lo diga o no? Perdone, por nosotros. Los hijos que estamos enojados, los que nos hemos enojado. Y hoy puedo ser el chivo expiatorio, pero muchos de los que están hoy acá en algún momento he soltado palabras. Porque yo lo haría mejor. Satanás entra. Y esas revelaciones son para orar. Esas revelaciones son para clamar. Para eso los pidió Dios revelaciones, no para criticar. Y yo no estoy hablando en tercera persona. Yo me estoy poniendo en primera persona. ¿Se está entendiendo? ¿Para qué quiere la revelación? ¿Para qué queremos ser hombres de ver visiones? Si muchas veces somos los que soltamos palabras negativas. ¿Se entiende o no? ¿Le gusta? Si no, dígame, apóstol, parece, y sáqueme el micrófono. Cuando yo dejo de mirar mi estrella, por más revelación que tenga, caigo en la casa de Herodes. La rebelión no me deja tener una genuina, no dice comunión, una genuina comunión con el Padre ministerial. Número 1. 2, con el cuerpo de Cristo.
Cuando nosotros estamos rebeldes, ¿quién tiene comunión con sus hermanos ministeriales? ¿Tenemos comunión? Yo por lo menos. Yo tengo un carácter bastante que se me nota mucho en la cara. Cuando yo tengo rebelión, no hay perdón de pecados. Porque el perdón de pecados, la Biblia dice que está, si estoy en luz y estoy en comunión uno con los otros, hay perdón de pecados. ¿Se está entendiendo o no? Cuando no estoy en comunión, cuando he roto un vínculo con un padre ministerial, espiritual estoy hablando, ¿se entiende? Que ya no hablo de hablar, que ya no me interesa, que ya estoy enojado, que ya no tengo temor. No fluye el perdón de pecado. Y usted me va a decir, no es así, pastor, porque yo oro a Dios y le confieso mis pecados y Dios me perdona. Y si Dios lo perdona, ¿por qué no tiene paz en su corazón? Si Él es un príncipe de paz. Que cuando yo confieso todos mis pecados y me rindo a Él, Él me limpia, me lava, me perdona de todo pecado con la sangre de Cristo. ¿No es así? ¿Y por qué muchas veces nos levantamos en la mañana y nos vamos a dormir en la noche y dejamos que Goliat nos ataque la mente? Hay gente, y me ha pasado, que desde la mañana que tú te levantas, después de la oración, hasta que te acuestas, constantemente Satanás metiéndote en contra, pensamiento en contra de los padres ministeriales y del cuerpo de Cristo. Si me dice que no, yo creo que usted está mintiendo. Si no hay paz, por romper un vínculo, por más comunión que tenga con Él, no he sido perdonado por Dios todavía. ¿Estoy en lo correcto, apóstol? ¿Se entiende? Yo creo que hoy usted haga algo conmigo. Lo que puede destruir la rebelión es la sangre de Cristo, pero solo cuando fluye la comunión. Y yo estaba orando días atrás y le digo, sin saber que iba a ministrar, y le digo, Señor, no, entonces no voy a salir más de esta situación. Me dice, sí vas a salir, pero te tienes que esforzar, porque si no es con ayuno y oración, hay géneros que no salen. Cuando tú entras en tiempo de ayuno y de oraciones, se empieza a revolver toda la inmundicia y la mugre que nosotros tenemos y empiezan a salir a luz. Si usted ha sido rebelde en algún momento y usted dice, ya está, ya se me pasó, y usted no ayuna, es una mentira del diablo. A usted no se le pasó nada, está guardada para un momento clave o en un momento de situación, en un momento de debilidad. Cuando alguien le diga algo, la rebelión vuelve a salir a flote y usted puede perder el ministerio. ¿Se está entendiendo? Dígale al que está a tu lado, la rebelión sale con ayuno y con oración. ¿Se está entendiendo? Muchas veces decimos, pastor, perdóneme, he sido rebelde, no lo voy a hacer más, pero fue de palabras. La Biblia dice que hay géneros que no salen si no es con oración y ayuno. Uno de esos géneros, para que más o menos sepa, es la falta de fe, la incredulidad. Lo dijo Jesús en su palabra. 2 o 1, yo lo pongo en el primer lugar. Me dice mi esposa el otro día, Juan Pablo, me dice, acuérdate que Satanás fue el que primero se rebeló. Y cuando uno se rebela, es destituido del lugar a donde estaba. Cuando nosotros estamos rebelados, yo le hablaba el otro día al apóstol, nosotros perdemos terreno espiritual. Usted no se imagina los terrenos que usted pierde. Usted puede decir, qué lindo, ya no me molesta más, qué lindo, ya no me habla más, qué lindo, pero cuando se empieza usted a poner en orden con Dios, empieza a llorar y decir, Señor, perdí todos los privilegios que tú me habías dado. La rebelión nos puede llevar a la muerte, no espiritual, a la muerte física. Absalón se paraba. ¿Y a dónde vas? Vengo a hablar con el rey. No, pero el rey está muy ocupado. Ven, deja que yo te aconseje. Pero ¿quién me diera si yo fuera rey? Tantas cosas diferentes haría si yo fuera el pastor de la iglesia. ¿Sí o no? Tantas cosas diferentes yo sería si
fuese yo y tengo que escucharlo al apóstol Miguel, que siempre me corrige, hablo para lo de San Rafael. Porque siempre nosotros decimos, si nosotros tuviésemos tantas cosas diferentes, yo esto no lo haría. ¿Sabe por qué lo decimos? Porque estamos rebeldes. Yo le pregunto hoy, no quiero robarle mucho tiempo, ¿cuántos de los que están acá han pasado por el proceso que yo he vivido? Yo le voy a decir algo. Yo el lunes me puse a orar y me largué a llorar. Le digo, Señor, todavía me doy cuenta que hay áreas de mi vida que están rebeldes. Y el Espíritu me dice, más vale que están rebeldes, porque la rebelión es un pecado muy fuerte que se arraiga y no es tan sencillo de sacar, a menos que yo no me esfuerce como Dios le dijo, o como Dios le dijo a Josué, esfuérzate, sé valiente. ¿Sabe por qué? Porque para tener comunión de vuelta con un padre ministerial, tú te tienes que esforzar y no quedarte en tu casa con los brazos cruzados. No. Es un esfuerzo. Es como que usted era un atleta y tuvo una lesión grande, pero usted tiene todas las condiciones, pero tuvo una lesión grande que lo sacó por tiempo de las canchas. Usted tiene que volver a entrenar y tiene que volver a levantarse y tiene que volver a correr y tiene que volver a hacer dieta, a cuidarse. ¿Es sacrificado o no? Lo mismo pasa en lo espiritual. Me dice Juan Pablo, ahora hay que esforzarse. ¡Uy, Señor! Hay veces que la rebelión es tan fuerte. El que no lo vivió ni sabe. Pero la rebelión es tan fuerte que no te hace tener comunión. Eres tú con Dios. Y el apóstol me dice, pero te doy otro ejemplo bíblico. Me dice, el hijo pródigo cuando volvió dijo, he pecado contra el cielo y contra ti. Se había desconectado el cielo del hijo pródigo. Cuando nosotros tenemos fuertes rebeliones, no tenemos más conexión con el cielo. ¿Se está entendiendo o no? Yo le ruego algo. Si hoy me ha tocado hablar esto, es porque es una vivencia. Y sé que a muchos le ha ministrado. No lo tome como algo tan livianito, porque hace 10 años atrás usted fue rebelde y ya pidió perdón. No lo tome. Porque esa es la operación número 1 de Satanás. Esa es la esencia número 1 de él. Rebelarse contra Dios. Y él sabe que si yo me rebelo contra los padres ministeriales y con Dios, ya estoy rebelado con él. ¿Se está entendiendo o no? Cuando yo no me sujeto. Por eso esta mañana, quiero que ustedes oren, pero esta mañana nos humillemos de verdad. Porque muchos de los que estamos acá, no, tal vez hemos dicho algo, tal vez no ha llegado a ser tan rebelde como ese que está predicando. Pero si tiene un poco de rebelión en su espíritu, está en la misma condición que yo. Creo que no hay ninguno de los que estemos hoy acá que no tengamos rebelión en contra de los padres ministeriales. Es el pecado más grande, satánico, para sacarnos del contexto. ¿Se está entendiendo? Yo quiero que cierre sus ojos si usted quiere. No sea apóstol. Que oremos. Porque capítulo 1 del libro de Lucas dices, e irá delante de él, ¿quién iba a ir? Un padre. Y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a él le revelará el pacto. Pero habla de una comunión genuina, una comunión muy íntima. No una comunión, perdone, bueno, no encuentro la palabra, corríjanme, ¿cómo sería? Hipócrita, una forma de decir, pero cuando no es correcta la comunión, ¿qué es una comunión media falsa? Le traigo los 10. Ya está, ya cumplimos. Y ahora llego a James Cray y estoy rebelde de vuelta. Porque ya no me dijo él que hiciera esto, se lo dio a otro. Pero si muchas veces hemos estado rebeldes y a él no le dijimos, pero a Dios le decimos, ojalá que mira lo otro. ¿Cómo Dios nos va a dar algo? Estamos a punto de entrar a la máxima bendición en este año. A la máxima bendición. Yo he podido experimentar de parte de Dios, lo he visto en visiones, que lo que tiene Dios para su pueblo en este 2020 va a ser algo
increíble de bendiciones, de unciones, son tiempos de, como es apóstol, de transiciones. Siempre que Dios transiciona a alguien, es para bien, es para prosperidad, es para bendición, es para crecimiento. Pero hoy tenemos que humillar nuestro corazón y decirle: quita la rebelión que hay dentro de mi vida. Este género no sale si no es con oración y ayuno. ¿Quién de los que estamos acá no hemos dicho algo? No hemos hablado mal. Y como grupo, como hijo del apóstol, sería bueno que cada tanto, oremos uno por los otros, para que ninguno se quede. Porque muchas veces vemos que alguien se quedó, pero se rebeló. Pero Dios nos mostró que se había rebelado, pero si nos mostró era para interceder, para ayunar, para clamar. Y nosotros muchas veces creemos que estamos exentos de eso. Y yo le puedo llegar a garantizar que la iglesia o el ministerio va a crecer aún más, como profetizaba el apóstol Fernando. Pero que creo que todas las cargas se van a ir del Padre. Yo quiero pedir perdón a Dios y a ustedes, porque muchas veces ser joven no es tan sencillo, y estar en un pueblo donde uno lo vio nacer no es tan sencillo. Pero creo que Dios nos ha preparado casi 10 años para enviarnos a otra provincia y ser padre de provincias. Yo lo creo con todo mi corazón, pero yo necesito su oración. Y si usted me ve en algún congreso que no estoy, más vale ore por mí. Y si usted ve a uno de sus hermanos hoy que no están, que lo ve rebelde, que hoy podamos orar si el apóstol lo permite. No dar nombre, para no avergonzar a nadie. Pero Dios tiene que quitar de nuestro corazón la rebelión y ponernos un espíritu genuino. Porque dice la Biblia que nos sacará de la rebelión. Se puede salir, pero nos pondrá en la prudencia de los justos. Yo quiero ser justo. Yo quiero decir como David: todo mi cuerpo, toda mi alma, todo mi espíritu, todo mi ser te alaba. Pero eso David lo decía porque ya en él no había rebelión. Ya en David no había pecado, ya había fallado, ya había llegado a lo último. Y él podía levantar sus manos santas y decir: todo mi cuerpo te adora. Usted puede decir hoy: todo mi cuerpo te adora, cuando sabemos que hay rebelión. Que Dios tenga de mí misericordia. Que Dios tenga de nosotros misericordia. Yo quería compartir este humilde testimonio, porque a mí me fue de bendición y ojalá que a usted le sea de bendición. Que quite Dios de nosotros hoy la rebelión. Pero vuelvo a decir, si usted y yo no nos esforzamos a tener comunión, no deje que se siente en su casa diciendo: el Espíritu Santo me va a conectar con el Padre. Porque todo lo que el hombre rompió, el hombre tiene que restaurarlo. Y déjeme decirle para terminar, Dios, creo que el libro de Hebreos habla y dice: yo saqué al pueblo, saqué a tus padres, los saqué de la mano, pero ellos me soltaron la mano, dice algunas versiones, y yo me olvidé de ellos. Cuando nosotros nos olvidamos, me desentendí de ellos. Dios se desentiende de nosotros. Cuando yo me desentiendo, Dios se desentiende de mí, porque todo lo dice la Biblia, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre segare, eso cosechará. Si yo cosecho desentenderme, no espere que un padre ministerial lo vaya a querer llevarlo, si usted ya se desentendió. Ahora, si yo me arrepiento con todo mi corazón y vuelvo, ¿se está entendiendo? Oremos. Quiero que usted ore por todos, apóstol, por todos los hijos, no por mí, por todo, por mí también. ¿Quiere que nos pongamos de pie? Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Sí. Ese es el Espíritu del Señor. El Espíritu del Señor. Para que no sintamos que estamos fuera de ese Espíritu. Porque el Espíritu tiene en sí un sentir que nos pone, el sentir que hubo en Cristo. Ese mismo sentir nos hace sentir que somos parte del cuerpo y que tenemos la comunión en la sangre, en el pan y en el vino, en la sangre y en el cuerpo que fue partido por nosotros.
Ese es el sentir que hubo en Cristo, de dar su vida por la obra de Dios. Padre, te damos gracias, toda la gloria, la honra y la alabanza. No quiero añadir ninguna palabra más, sino que tú has hablado, tú has ministrado, tú nos has enseñado cómo nace aquella rebelión, como pasó en Absalón, que es está ocupado el rey. Yo te voy a ministrar, te voy a atender. Y allí comienza una raíz que pretendía ser él el rey, y Dios no lo había escogido. Padre, que Satanás, tan sutil como león rugiente viendo a quién devorar, Señor, así ataca nuestra mente, nuestro corazón, nuestro ser. Te pedimos perdón, te pedimos perdón, te pedimos perdón. Perdónanos, porque si hemos salido del sentir que hubo en Cristo, del Espíritu que nos da testimonio, tenemos que volvernos para que el cielo se conecte con ese Padre. He pecado contra el cielo y contra ti. Oh Padre, perdónanos. Para comunicarse con la Iglesia Jesús es mi Salvador, podés hacerlo a través de los siguientes números: 2-406-8998. 2-406-8998. O mensajes de texto al 094 47 11 00. Para realizar tu petición, consulta Consejería Pastoral. Esto es Cadena Vida. Solamente la mente de Jesús, dígalo. Solamente el amor de Jesús. Solamente el amor de Jesús puede cambiar tu corazón. Solamente el amor de Jesús. Solamente el amor de Jesús. Bueno, en esta mañana quiero saludarles a la audiencia, a los hermanos, hermanas en la fe, que siempre están allí pendientes del programa de la Iglesia Jesús es mi Salvador, que es un ministerio que tiene como cometido el predicar el Evangelio, dar a conocer el propósito de Dios para la humanidad a través de la palabra, a través de la revelación que es la Biblia. La Biblia es el libro donde se revela la voluntad de Dios, el carácter de Dios, la naturaleza de Dios, porque Dios, como es espíritu, no se le ve con ojos naturales, ni se le puede tocar con las manos, pero Él se manifiesta a través de las cosas visibles, dice la misma Biblia. Expresa, revela que Dios es espíritu, que ningún hombre le vio, ni le puede ver, así está escrito. El único eterno, el único inmortal, que según dicen las Escrituras, ha creado todo lo que se ve, los cielos y la tierra, los mares, y los sostiene por el poder de su palabra. En esta mañana saludo y bendigo también a toda la gente allí de San Fernando, que queda en San José, donde tenemos culto juntamente con mi esposa. Solar 154 de la calle Uruguay, a media cuadra de la escuela. Nosotros estamos allí paralelos a la carretera vieja, kilómetro 27800, que es calle Uruguay, Solar 154. Los jueves, ahora en verano, estamos teniendo las reuniones a las 17 horas, porque es muy intenso el calor y entonces lo hacemos un poquito más tarde. En invierno lo hacemos a las 15 horas, es decir, a las 3 de la tarde. Bendecimos a toda la audiencia, deseándoles un año diferente, un año de bendición, un año de prosperidad en todas las áreas, porque es bueno tener prosperidad en todas las áreas, no solamente en lo económico, sino en la salud, en la paz, en la esperanza, en la relación familiar, en la relación con compañeros de trabajo, en la relación con uno mismo, con el universo que nos rodea, con el cual nos contactamos cada día. Un poco difícil esta pretensión, pero siempre es posible cuando lo hacemos de la mano de Dios. Dios nos da los argumentos, las herramientas y
los medios necesarios para que eso se logre. Y por eso somos felices los cristianos, a pesar de una cantidad de situaciones naturales que nos acontece como todo ser humano, porque no estamos extraídos de este mundo, de lo que sucede a nuestro alrededor, sino que al contrario, somos muy sensibles y nos hacemos sensibles también al sufrir de otros y a las demandas de otros que nos rodean. Por eso nosotros oramos, en las iglesias se ora precisamente por la humanidad, oramos por los vecinos, oramos aún por aquellos que sin pretenderlos a veces son enemigos nuestros, por razones varias que no vienen al caso, pero nuestro deber como cristianos no es orar solamente por los que con los cuales nos llevamos bien, sino para con todas las personas, aún con aquellos que por alguna razón no les caemos bien, no les simpatizamos o no entran en empatía con nosotros, o simplemente porque somos cristianos, piensan diferente y como que no hay un acercamiento, pero eso, lejos de molestarnos, es un desafío para que nosotros amemos, porque es mandamiento bíblico. Dice, si ustedes oran solamente por los que les hacen bien y no por los demás, entonces vienen a ser como cualquier hombre natural, no hay diferencia. Dice, sed imitadores de mí como hijos amados, que hago salir mi sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Es un desafío para nosotros comportarnos igual que Dios. Él es perfecto y es 3 veces santo, mientras que nosotros vamos en ese camino. Entonces es como un desafío que Dios nos pone a nosotros, y el concurrir a una iglesia o pertenecer a una iglesia, precisamente vamos aprendiendo esos principios de vida, ese comportamiento, esa esencia que le va dando al cristiano, al creyente, al Hijo de Dios, y los demás después entonces empiezan a notar que hay diferencia en nuestro comportamiento, en nuestra conducta, en nuestro diario vivir, porque en las iglesias a veces la gente dice, bueno, pero fulano va a la iglesia, ese hombre era golpeador, maltrataba a sus hijos, mujeriego, violento, con un vocabulario muy soez, muy extravagante, pero después que la persona tiene un tiempo en la iglesia se va transformando, porque va acomodándose en sus emociones, en sus sentimientos, en su mente, y va entendiendo la razón por la cual está congregándose en una iglesia, y va poniendo en práctica la palabra de Dios, y le va dando resultados diferentes. Y de eso se trata una iglesia. Una iglesia no es un salón, la iglesia son hombres, está conformado por hombres y mujeres que han tenido un encuentro con Cristo, una experiencia en algún momento, y se transforman en creyentes, y dejan de ser simples creyentes después a ir creciendo, madurando en la idea, en el propósito de Dios, y pasan a ser hijos de Dios. Es una transformación de vida, es como algo parecido, siempre decimos nosotros, como el gusanito que se vuelve mariposa y después se pone a volar, o sea que deja de estar dentro de un capullo y toma la libertad de la vida. Bueno, así hace Dios con nosotros, estamos encapsulados en una vida de pecado, en una vida de desobediencia a los principios de Dios. Por eso la humanidad entera está en este caos social que vivimos, porque cuando digo vivimos no es solamente Uruguay, todas las naciones, en todo el globo terráqueo estamos viviendo situaciones muy difíciles, y algunas personas se preguntarán, ¿y hacia dónde apunta esto? ¿Vendrá cambios? ¿Habrá alguna esperanza? Yo le quiero decir que la esperanza es desesperanza. La palabra de Dios dice que esto irá en aumento, y ya hay un desequilibrio total, que no hay autoridad posible que pueda poner orden a esto. Por eso nos refugiamos en la iglesia, en el propósito de Dios, en la revelación de Dios, a fin de que seamos asesorados por Dios, fortalecidos por Dios, y tengamos esperanza a pesar de la desesperanza. Pero la Escritura nos dice que estos sufrimientos presentes en nada se comparan con la gloria venidera. Entonces, eso nos trae paz interiormente. Claro, para eso hay que tener fe. Fe es tener la certeza, es tener confianza que lo que leemos en la Biblia es verdad, que es palabra de Dios. El apóstol San Pedro, escribiendo en una de sus epístolas, dice que en todo esto es, o sea que las profecías, lo que está escrito en la Biblia, no es de inspiración humana,
sino que los santos hombres de Dios, inspirados por el Espíritu Santo y guiados por Dios, escribieron con propósitos eternos de Dios lo que está escrito. Y la Biblia no se contradice, está tan, tan cimentada en la verdad que el salmista, el rey de David, el rey de Israel, en cierto momento escribió en el Salmo 119, está registrado eso en la Biblia, en el Salmo 119, versículo 160, la suma de tu palabra toda es verdad. Y todo lo que está escrito, hace casi 2000 años que fue escrita la Biblia, cuando Jesucristo, el Dios hecho carne, el Dios Espíritu que recién yo le mencionaba, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. De ahí es que parte antes de Cristo y después de Cristo. Tuvo esa facultad Jesús de dividir la historia en dos. Lo que estaba escrito acerca de él antes que él viniese y se manifestara a la tierra, y lo que quedó escrito en cuanto a esos 33 años que vivió en forma física sobre esta tierra. Dejó un reguero de sorprendentes resultados, de milagros, de transformaciones de vida, de prodigios y cosas que solamente Dios puede hacer. Y eso lo relata el apóstol Juan en su Evangelio, el Evangelio según San Juan, capítulo 3, allí habla que había un hombre que era muy importante entre los judíos, que era maestro de religión, un teólogo pienso yo, que se llamaba Nicodemo. En cierto momento en la noche, ocultándose un poco en la oscuridad de la noche, él se acerca a Jesús y le dice: sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer, ni nadie ha hecho obras como las que tú haces, a menos que Dios esté en él. Y lanzó una segunda expresión, dice: ¿cómo puedo hacer yo para ser igual a ti? Y Jesús le responde: tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. ¿Qué es eso, nacer de nuevo? Dice: tengo que entrar en el vientre de mi mamá y luego... no, dice, no es así. Dice: lo que es nacido de carne, carne es. Y ahí hay por decir así, una revelación para cada uno de nosotros. Nosotros hemos nacido por voluntad de carne, es decir, de mi papá, de mi mamá, yo nací. Usted nació por resultado del amor y la cercanía de su papá y su mamá, pero no nacimos por voluntad nuestra, sino por un propósito eterno de Dios. La Biblia expresa que no es que nosotros ahora vayamos a una iglesia y Dios nos empiece a amar en este momento, no es así. La Biblia expresa que antes que el mundo fuimos escogidos por Dios. Eso está en el libro escrito por el apóstol San Pablo a los Efesios, Éfeso, como quiera usted llamarle, que era una ciudad de allí de Asia, que en ese momento había más o menos 1 millón de personas, 1 millón y algo de personas, había un puerto, digamos, comercial en esa ciudad, y Pablo escribe la carta a los Efesios y engrandece a Dios y dice: Pablo, apóstol de Jesucristo y no de hombres, dice: bendigo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos escogió en Él para ser santificados antes de la fundación del mundo. Y ahí estamos nosotros, cada uno de nosotros, cualquier hombre común, cualquier hombre natural, no ha venido por voluntad solamente de padre y madre, sino por propósito de Dios, porque el que da la vida, nosotros somos padre y madre cuando nos unimos en matrimonio, transmitimos vida, pero la vida no proviene de nosotros, sino viene antes de nosotros, está en los espermatozoides, está en el óvulo de la mujer, la vida, porque es una vida que da Dios. Y el nacer una persona sobre la tierra, el que sopla aliento de vida en una persona que nace es Dios. Pero la Escritura nos lleva mucho más allá, antes que el mundo fuese, o sea, dice antes de la fundación, no solamente de la creación del mundo, sino la fundación del mundo, cuando fuimos fundados en el pensamiento, en el propósito, digamos, en los sueños de Dios, ya estábamos en Él, no para sufrir, no para estar enfermos, no para vivir miseria, no para vivir situaciones desesperantes, inexplicables, sino que Él nos hizo con un propósito de ser felices, porque Dios hace las cosas perfectas, todo lo que Él hace es perfecto. Pero ciertamente también estaba en el conocimiento eterno de Dios que el hombre iba a pecar, porque dice que Él nos escogió en el amado, y aparece la palabra amado en ese mismo capítulo 1 de Efesios. Aquellas personas que tengan una Biblia lo pueden leer en el libro de
de Efesios, en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, que Dios el Padre nos escogió según el puro afecto de su voluntad, dice. Aparte dice el puro afecto, como que Dios no hace las cosas con rabia, con un arrebato de su carácter, de su voluntad, sino que lo hace con mucho amor, con mucha delicadeza, con mucho sentido, con mucho propósito. Nos escogió en el amado para que fuéramos santificados en Él. Y eso me da a pensar que cuando dice que somos santificados en Él, es que el hombre iba a pecar, está incluida, ¿verdad?, esa idea, porque si no, ¿cómo voy a precisar a ser santo si nunca fui un endemoniado, un salido de lo normal? Pero en eso la palabra me está diciendo que Dios ya sabía que el hombre iba a pecar, Adán y Eva, que fueron hechos perfectos a la imagen y semejanza de Dios, pero tuvieron un triste resultado, y ahí en esa caída, en esa desobediencia, en esa conducta de Adán y Eva, es que entra la enfermedad, entra la mentira, entra la violencia, porque ya los hijos de Adán se matan uno al otro, nacidos de una misma matriz, de una misma madre. No había problemas sociales en ese momento, tan solamente había una pareja que habitaba en el jardín del Edén, pero inexplicablemente se entiende que por obra de Satanás, que ya había sido enjuiciado en los cielos y había sido despojado del cielo y de su lugar, y había sido echado a la tierra para que él dominara en la tierra, que es lo que hoy pasa. Jesucristo dijo, el mundo entero está bajo el maligno. Por eso vemos tanta maldad, pero eso se acabará en algún momento, vendrá el juicio de Dios. Jesucristo vuelve a la tierra, vino una vez para anunciar, vino una vez para revelar, vino una vez para poner las cosas en sus lugares, para que los que creyeran en lo que él dijo, dentro de esa temática de lo que él dijo también estaba lo que escuchó Nicodemo, como yo recién les relataba, capítulo 3 de San Juan, Evangelio según San Juan, donde la gente del tiempo de Jesús, contemporánea a Jesús, cuando él se manifestó como carne, como hombre en la tierra, hablaba de tal manera que dejaba a las personas extasiadas escuchándole y maravillándose de lo que él dice. Nunca ningún hombre habló de esta forma, nunca dijo estas verdades que dice este hombre, y nunca nadie hizo las obras que este hombre hace. Pero Jesús en algún momento, allí en el Evangelio según San Mateo está relatado, dice, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y eso es una, digamos, ese solo dicho de Jesús da material como para hablar horas, días, semanas, meses, años, que es lo que está, digamos, implícito, o digamos que hace parte de esa expresión de Jesús. Dice, respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en esta mañana es lo que yo quería tocar, la importancia que tiene la palabra de Dios en la vida de cualquier persona, partiendo de la base que Jesús el Señor comentó en lo que yo recién le decía, ¿verdad?, en Mateo capítulo 4 verso 8, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando dice toda, se está refiriendo a las distintas aplicaciones que tiene la palabra, porque dice forma principios morales la palabra. Por eso nosotros no vivimos solamente de pan, sino de las palabras que salen de la boca de Dios, porque esas palabras tienen una significación de moral para las personas, para la convivencia con los demás, con los seres humanos. Además de que esa palabra nos enseña nuestra relación con Dios, nos orienta a tener una relación correcta con Dios. Pues los dos mandamientos principales de la Biblia, o de la ley mosaica, los más grandes, en principio trata de nuestra relación con Dios. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Y extiende, porque de estos dos depende toda la ley. O sea que todo comportamiento, toda conducta, o todo derecho, o toda obligación de cada persona está relacionada en que se le dé valor a la existencia. Es la que regula las emociones, que regula los sentimientos.
es la valoración del otro ser, de las otras personas. Pero ¿cómo poder hacer esto si nosotros estamos esclavos del pecado, esclavos de la violencia, de la ignorancia, cegados por las pasiones, y nadie nos acierta orientar o despojarnos de esa naturaleza pecaminosa, esa naturaleza que nos molesta a cada uno de nosotros? Pero también la palabra abarca mucho más que eso. Eso que le he mencionado está dirigido al plan divino, o sea, Dios, o sea, nuestra relación con Dios, y al plan social, a nuestra actitud hacia las personas. Pero cuando el Señor Jesús mencionó pan y palabra, de las cuales dos sustancias vivirá el hombre, aclara de esta forma que el hombre se compone de dos naturalezas: la física, que es la que vive o come o digamos subsiste por medio del pan, y la espiritual, que por la palabra que sale de la boca de Dios. Es aquí que aparece un principio. ¿Por qué nos congregamos en una iglesia o en un templo? Cuando digo templo o recinto llamado iglesia, es para alimentarnos de la palabra o con la palabra, que es la predicación, que se dice comúnmente. Esto consiste con un culto, o sea, esto es lo que consiste un culto o una reunión de cristianos. Es meditar o es interpretar el consejo de Dios, la palabra de Dios, a fin de conocerla, a fin de aplicarla y a fin de disfrutar de sus beneficios. Que en principio es espiritual, pero también son resultados físicos, porque conforme a lo que hagamos o lo que ejercitemos en nuestro diario vivir, está determinado también la salud o la fortaleza física que voy a tener o que vayamos a tener. La palabra de Dios tiene un componente de poder, de autoridad, es implícita en sí misma, que ejerce un comportamiento en la creencia o en la fe de una persona. Quiero decir con esto que la palabra de Dios, o carácter de Dios, o ADN de Dios, tiene la facultad de sanar enfermedades físicas como también espirituales. Eso lo explica la palabra. Es una cosa interesantísima de conocerla. Por esa razón es que se ora por los enfermos, por los desmotivados, por los tristes, por los angustiados, por los que están alcanzados con circunstancias totalmente adversas, ¿verdad? Entonces se hacen oraciones que está compuesta por palabras. Las oraciones son palabras, pero estas palabras están causando un efecto. Y ese efecto es a través de la fe, porque no se ora, digamos así, una cosa como un hablar vulgar, liviano, sin contenido, sin digamos una dirección espiritual, sino que está compuesto por la fe. Se ora creyendo que eso va a causar un efecto positivo. Y es ahí donde el Señor Jesús dice: si tienes fe como un grano de mostaza, dirás, o sea, cuando decimos dirás, se utilizará la palabra: a una montaña, pásate de aquí para allí, y ella os obedecerá. O sea, esto yo le digo causa y efecto, o fe y resultado, o palabra y acción. En un salón cristiano es lo que se hace: conocer, aprender y aplicar la palabra. Conocer la palabra, aprender para qué está la palabra, utilizar esa palabra, aplicar esa palabra y el resultado de esa palabra. Por eso los cristianos se enamoran de la palabra de Dios. Y usted dice: ¿por qué la gente lee Biblia día y noche y no se aburre? No estarán aburridos, no, todo lo contrario. Es un libro excelente, es un libro por excelencia sobre cualquier otro libro, porque es interminable, inagotable los recursos que tiene la Biblia, y cada vez uno se enamora más de ella. Tanto es así que nosotros empezamos a leer Biblia como una necesidad espiritual, pero después nuestra naturaleza se acostumbra a ese hábito, a esa forma de vida, que hay uno de los salmos, el Salmo 63, así por el versículo 1 y 2, que dice: mi carne te anhela. No solamente mi alma te anhela, sino que mi carne. Y hay otro salmo que dice: mi alma está anclada en Dios. Ya encontré que este es el puerto más seguro, más confiable. Y en esta mañana yo quiero despertar en cada uno de aquellos que están escuchando. Si nunca se congregó o si nunca leyó la Biblia, lea la Biblia. La Biblia no es un libro religioso, porque generalmente uno tiene tal vez un vano pensamiento acerca de lo que quiere decir religión
o todo lo que tenga que ver con Dios o espiritualidad, uno dice religión, pero le quita la trascendencia, la importancia, la profundidad, lo que debiéramos entender por religión, ¿verdad? La Biblia no es un libro religioso, es un libro de revelación. Las cosas que no se entienden, las cosas que nadie las puede explicar, bueno, la Biblia lo explica, es la palabra de Dios. Dios inspiró hombres que estaban relacionados con Él y les inspiró a que escribiesen, y esas escrituras han permanecido por siglos y ha llegado hasta nosotros. Incluso la Biblia está tan debidamente ordenada que comienza por el libro de Génesis, que quiere decir principio o inicio de vida, la genética, ¿verdad?, del ser humano, y a través de todo el Antiguo Testamento, que es el trato de Dios con el pueblo hebreo, con el pueblo judío, digamos, la grandeza de Dios y el pecado del hombre, que está expreso en todo el Antiguo Testamento, hasta que llega, digamos, la parte central de la Biblia, que es el Nuevo Testamento, donde Dios, al ver que el hombre por sí mismo, o sea, Él ya sabía que eso iba a pasar, que el hombre por sí mismo no iba a poder transformar su vida en una vida perfecta nuevamente. Él ya había decidido, como dije al principio, que Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos con un propósito expreso, puntual, real, para que fuésemos santos en el amado. Glorias. Esto no es fácil de entenderlo, de aceptarlo naturalmente, pero yo ruego a Dios en esta mañana que Él ponga en tu corazón fe a su palabra, fe al Dios que no se ve pero se manifiesta, que ama al ser humano. Por eso la Escritura, o sea, la Biblia dice, porque de tal manera Dios te ha amado a ti, amado oyente, amada mujer, amado joven, amado anciano, cual sea tu profesión, cual sea tu estatus económico, cual sea tu capacidad intelectual o tu estudio, de tal manera Dios te ha amado, que ha demostrado ese amor a través de su Hijo Jesucristo, para que el castigo que debiera caer sobre ti, cayó sobre su Hijo, para que tú seas absuelto de ese castigo, de ese sufrimiento, de ese juicio de Dios. Y Dios demandó o demandaba en su ley que un ser inocente pagara por el culpable. A eso se le llama, o sea, digamos, ese hecho de que un ser inocente pagara por un culpable, eso se llama justificación. ¿Qué es justificación? En que alguien salga en defensa de un penitente o de un acusado o de alguien que ha cometido un delito. Y eso hizo Jesús por nosotros. Murió por ti y por mí en la cruz del Calvario. Por eso el cristianismo, digamos, es un principio de transformación de vida. Se predica el Evangelio en las cárceles, se predica el Evangelio en las plazas, se predica el Evangelio en las iglesias, buscando que el hombre, a través de ese poderosísimo mensaje que se llama palabra, sea transformado en un nuevo individuo, en un hijo de Dios, en un ser feliz. Y la felicidad solamente está a través de la fe. Felicidad. Sin fe no hay felicidad. El propósito de Dios contigo entonces no es temporal, es eterno. Es un resultado de salvación eterna y de vida eterna. Por eso yo te invito, lee la Biblia, congrégate en algún lugar, cual sea la iglesia que hable de Jesucristo, y allí Dios te va a alcanzar con su palabra, va a ser transformada tu vida, tu familia, tu hogar, tus hijos, la nación, el barrio y todo lugar donde se mueva un cristiano. Ha sido un placer compartir contigo este pensamiento, este momento, estos minutos, y te invito a que mañana nuevamente a las 8 de la mañana tú estés atento a un nuevo mensaje del Ministerio Apostólico y Profético Jesús es mi Salvador. Dios te bendiga y yo también. Hasta mañana. Este programa fue presentado por Ministerio Apostólico y Profético Jesús es mi Salvador.